iniciar el día de hoy con nuestro tema, al cual he titulado Aleluya. Y justamente es Aleluya, ¿no? Miren, hasta el día de hoy, eh, muchísimos millones de personas, más de 50, 60 millones de personas, han visitado un video en la plataforma digital de YouTube de unos supuestamente desprevenidos compradores que reciben una sorpresa mientras están comiendo. Fíjense de lo que se trató ese video. Una joven mujer que aparenta estar pues simplemente almorzando en la zona de la comida rápida, pues de repente se para y, y de esa manera va haciendo como que va hablando por teléfono y curiosamente de repente empieza a cantar el estribillo de Aleluya y empieza a cantar Aleluya. Bueno, así como deben de cantar. Y todas las personas que estaban alrededor de ella, que obviamente estaban confabuladas ya con ella, porque de eso se trata este tipo de videos, pues resultan ser cantantes de ópera que de repente también se levantan y uno a uno se van uniendo a la canción. Y poco a poco de repente se va viendo una cosa increíble. Bueno, ¿qué canción era la que estaban cantando en ese momento toda esta gente que ha hecho que ese video se haga increíblemente viral? Más de 60 millones de personas lo han visto, imagínense ustedes. Esa obra es la obra de El Mesías, que es la obra más famosa de Friedrich Händel, y cuenta la historia de Jesucristo, nuestro Mesías. La segunda parte de esta obra, mis amados, trata acerca o sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, pero también trata de la ascensión a los cielos y termina con el estribillo Aleluya. Fíjense bien, en la primavera de 1742, el rey Jorge II se puso en pie al sonar las primeras notas de el triunfante Aleluya. Fíjense, el protocolo real, pues siempre ha requerido que cada vez que el monarca, que el rey se ponga en pie, pues igualmente lo hace todo aquel que esté en su presencia. Bueno, así, de esta manera, todo el público y la orquesta se levantaron. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender que el rey Jorge había aceptado que también él estaba sujeto al Señor de señores y al Rey de reyes. Recuerden que cuando nosotros levantamos alabanza y adoración hacia el Rey Todopoderoso, a ese Dios misericordioso, al Rey de reyes, pues todo mundo nos tenemos que poner de pie. Y justamente fue lo que hizo el rey Jorge II. Él también se pone de pie reconociendo quién es el rey verdadero, quién es el Rey de reyes y el Señor de señores. Pues bien, mis amados hermanos, la palabra aleluya pues es una invitación a la alabanza. Significa literalmente alaba al Señor. De los vocablos hebreos halal, que de ahí se extrae la primera parte de el aleluya, ¿verdad? Y al Señor, que es Yahweh. Entonces, aleluya significa literalmente alaba al Dios Todopoderoso. Esta palabra aparece en 25 ocasiones en el Antiguo Testamento y principalmente pues es en los Salmos, mis amados hermanos, y 4 veces en el Nuevo Testamento. Y todas ellas las vamos a ver en el pasaje que vamos a leer el día de hoy. Amén. Entonces, gracias. En ese sentido, vamos a leer el Salmo número 148 y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que trae para nosotros la bendición de leer la palabra de Dios? Dice el Salmo número 148, versículos del 1 al 6, y empieza con un título, que este sí lo quiero leer, y dice, Aleluya. Después, en el versículo 1 en adelante, dice, alaben a Jehová desde los cielos, alábenle en las alturas, alábenle ustedes todos sus ángeles, alábenle ustedes todos sus ejércitos, alábenle sol y luna, alábenle ustedes todas lucientes estrellas, alábenle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, porque Él mandó y fueron creados.
los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar ahora en justamente lo que hacemos, alabar a Dios. Estos últimos salmos se refieren a los salmos aleluya, así se les ha conocido. Y fíjense lo curioso que es. En los conciertos de rock, en los partidos de fútbol, en otros grandes eventos deportivos y de otra naturaleza de eventos, vemos escenas de entusiasmo desbordado. ¿Se han dado cuenta cuando hay un gol? Cómo la gente hasta se enerva y grita y casi se quiere azotar y rebotar y hacer una cosa de situaciones así de entusiasmo desbordado, ¿verdad? Pero fíjense que aun cuando hubiéramos estado en el evento más loco, más desbordante de entusiasmo que pudiéramos ver aquí en la tierra, todos esos eventos, todos los eventos que podamos ver aquí en la tierra, pues van a palidecer, ¿verdad? Y palidecen, deben palidecer por su insignificancia comparada con nuestra desbordante alabanza a Dios. Por eso ustedes y yo, cuando nos disponemos a alabar a Dios, lo tenemos que hacer de una manera desbordante, en donde la alegría, el gozo en nuestro corazón verdaderamente se exprese, mis amados hermanos. Ahora nosotros tenemos la libertad de danzar delante del Rey, de declarar cántico nuevo. A lo mejor, pues no tenemos una voz privilegiada. Yo en lo particular, pues no tengo ese don. No tengo una voz que verdaderamente me hubiera gustado como para poder levantar cántico de adoración a mi Rey, a mi Dios, pero yo lo hago con mi corazón y lo hago con una actitud desbordante de alegría, de gozo, de gratitud, de amor. Y eso es lo que cuenta verdaderamente, mis amados. Cuando tú y yo nos unimos en adoración, en alabanza, quiero decirte que no estamos solos, ¿eh? Se unen a nosotros, o más bien nosotros nos unimos al gran coro celestial, a esos miles de millones de ángeles que día y noche alaban al Dios Todopoderoso. Entonces, imagínense lo que debe ser en los cielos el estruendo, el desbordar de esos coros. Eso es algo majestuoso, maravilloso, mis amados, porque estamos alabando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ante el cual, pues todos nosotros deberíamos justamente iniciar en una condición, una actitud de adoración genuina. Miren, las palabras de apertura de este salmo, pues son aleluya, alabado sea el Señor. Ahí lo vemos en el versículo 1. Y como les decía, los últimos 5 salmos de las Escrituras, el Salmo 146, 147, 148, 149 y 150, los últimos 5 salmos, empiezan y terminan cada uno de ellos con un aleluya. Por eso se los llama los salmos aleluya, ¿verdad? Los salmos, al igual que en el Nuevo Testamento y la Biblia entera, pues terminan con una alabanza desbordada, con bendiciones y con deleite, porque ahora reconocemos a Dios en su grandeza, en su magnificencia, en su poderío, en su autoridad, en el gran yo soy. Amén. Esto es lo que debemos vivir. Aleluya, dice el versículo 1 y 2. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas, alábenlo todos sus ángeles. Como les decía hace ratito, hasta los mismos ángeles alaban a Dios. Esa es su función principal, mis amados. Y como vamos a ver al ratito en el Nuevo Testamento, en el pasaje que nos compete el día de hoy, cuando Juan vio a uno de los ángeles, fíjense bien lo que sucedió, algo que nosotros tenemos que considerar mucho. Juan, al ver al ángel, se postró para adorarlo, para adorar al ángel. Pero el ángel le dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesucristo. Le dice, adora solo a Dios. Eso lo vamos a ver ahorita en Apocalipsis 19:10. Y quise hacer énfasis en esto porque muchas veces nosotros, por ignorancia, por negligencia, prestamos adoración, damos adoración
a quien no la merece, mis amados. Muchas veces nos enseñaron durante mucho tiempo en la religión tradicional de México, se nos enseñó a adorar. Ahora ya le cambiaron la palabra de adorar por venerar, pero pues si ustedes lo ven en el diccionario de sinónimos, pues adoración y veneración es exactamente lo mismo, es solamente un sinónimo. Entonces, muchas veces nos enseñaron a adorar bultos, ídolos, imágenes, y eso es robarle la adoración a Dios, robarle lo que solamente Dios se merece. Y por eso hasta los ángeles dice, hey, a mí no me adores, yo soy como tú, un siervo de Dios. Al único que debes adorar es a Dios. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, mis amados hermanos, porque esta es la base de nuestra verdadera adoración. Dice la palabra de Dios que Dios busca a quien le adore en espíritu y en verdad. Pues que nuestra adoración sea de esa naturaleza, entendiendo a quién se le debe dar la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Entonces, igual que todos los salmos, pues es algo que puede convertir, tú y yo podemos convertir en nuestra propia oración y alabanza. Por eso podemos utilizar cualquier salmo. Y hay salmos hermosos, mis amados hermanos, que pueden ser el lema de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes han tomado el Salmo número 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. O el Salmo 91. En ese sentido, mis amados hermanos, tomemos de la palabra de Dios esas oraciones que el Espíritu Santo inspiró a los escritores para adorar verdaderamente al único que se lo merece. Y podemos tomar, por ejemplo, este Salmo 148 del versículo 2 al versículo 5 y declararlo como una oración en este momento. Alabemos todos sus ejércitos a Dios. Que lo alaben el sol, la luna, que lo alaben las estrellas luminosas, que lo alabemos nosotros, todas aquellas personas que entendemos quién es el verdadero Dios, que los altísimos cielos alaben a Dios, que las aguas que están sobre los cielos, que alaben a Dios y que sea alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es lo que nosotros ahora tenemos que considerar en alabanza verdadera, genuina, una alabanza en espíritu y en verdad, mis amados. Hay que orar porque Dios nos siga dando este conocimiento, que nos siga revelando todo lo que, más bien develando o trayendo a luz todo lo que en su revelación, en la palabra está escrita, para que de esa manera nosotros verdaderamente estemos adorando en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a leer ahora la celebración de Aleluya en un contexto apocalíptico completo de lo que veremos un día. Vamos a leer Apocalipsis 18 del versículo 17 a Apocalipsis 19 versículo 10 y pues vamos a leer la palabra de Dios. Dice el Apocalipsis 18, 17. Dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Se acuerdan que estamos hablando de Babilonia, verdad? Dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y ustedes santos, apóstoles y profetas, porque Dios les ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo o de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas
y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Capítulo 19. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: No, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Repita conmigo: adora a Dios. Adora a Dios. Al único que debemos adorar es a Dios. Hubo un hombre que escribió en algún momento y dice, lo quiero citar para poder tomar una referencia de lo que voy a comentar a continuación. Cito a este hombre: mi padre era un judío de origen alemán, dice. Muchos miembros de su familia sufrieron y murieron en los campos de concentración bajo el maléfico imperio del Tercer Reich, o sea, de Hitler. Aquel imperio se acabó y no poco después surgió otro imperio maligno. En la Rusia soviética de Stalin, al menos 20 millones de personas fueron asesinadas. El pueblo de Dios era encarcelado, torturado y asesinado. Hoy tenemos a Siria, el Daesh, a Corea del Norte, a Zimbabue y otros regímenes maléficos alrededor del mundo que siguen matando al pueblo de Dios. Bueno, termino de citar. El pasaje del Nuevo Testamento de hoy, pues comienza por la destrucción completa de la gran ciudad de Babilonia. Ya hemos visto que se trata de una manera de describir no solo la destrucción del Imperio Romano, porque esto es lo que tenía en mente el apóstol Juan cuando escribió esto, lo tenía en su mente el autor de Apocalipsis en este momento, sino que también se refiere a la destrucción de todas las Babilonias que han florecido a lo largo de la historia. Y por eso hice esa cita de este hombre que escribió acerca de su familia. Pues en ese momento, ya en el siglo XX, la Babilonia, pues se refiere al Imperio Romano, al Tercer Reich, a la Rusia de Stalin, al Daesh de Siria, y así como a otros imperios y sistemas filosóficos malignos y totalitarios. De hecho, nosotros podemos ver cómo el versículo 23 del capítulo 18 de Apocalipsis se cumple constantemente. Dice que naciones enteras fueron descarriadas. Hay naciones que se van, ¿verdad?, con los argumentos que presenta un imperio o una filosofía maligna que trata de arrastrar a mucha gente para asesinar, para destruir. Hoy por hoy vemos cómo, por ejemplo, naciones como Venezuela se ha permitido ser embaucada en esa condición increíblemente mal puesta, maléfica propiamente, de la Cuba castrista. Y se dejan guiar, se dejan embaucar y se descarrían junto con ellos.
Hoy vemos cómo el pueblo de Venezuela está sufriendo grandes atrocidades porque la doctrina castrista de Fidel Castro y su régimen comunista, pues infectó no solamente a Hugo Chávez, sino ahora también a este hombre Maduro y el régimen, y ahora sufren ellos. Yo espero en el Señor que Dios nunca permita que nosotros lleguemos a esos niveles por la acción de nuestro presidente. Si ustedes se dan cuenta, estamos teniendo ya rasgos de una venezolinización, de estarnos convirtiendo como en Venezuela. Hay muchos detalles que ya se están viendo de lo que está transformando y manipulando el gobierno actual. Pues bueno, esperemos que no permita el Señor que suceda eso. Y si no, pues Dios sabrá por qué lo permite, ¿verdad? En su plan perfecto nosotros confiamos y declaramos la emuná, la palabra fe para nosotros, ¿verdad? Que todo proviene de Dios, hasta un mal gobierno proviene de Dios, porque Dios quiere meter en cintura a un pueblo, que todo nos va a ayudar para bien, para los que amamos a Dios, y todo nos trae una enseñanza. Entonces, vemos cómo los pueblos son perseguidos. El pueblo de Dios fue grandemente perseguido. Posiblemente a lo mejor nos toque a ti y a mí vivir la triste experiencia, pero a lo mejor necesaria, de ser perseguidos por nuestra fe, por la creencia en nuestro Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 24 del capítulo 18 de Apocalipsis: en ti se halló sangre de profetas y de santos. Justamente en esos regímenes malignos, totalitarios, pues se derrama la sangre de los siervos de Dios en muchas ocasiones, porque simplemente pues hay un choque espiritual muy fuerte y el hombre, al tener la autoridad, pues destruye físicamente, pero nunca espiritualmente a los hombres, a los siervos de Dios. Amén. Y es por esto que hay tal alivio cuando su poder llega al fin, cuando vemos cómo esas Babilonias, esos grandes imperios que de repente se levantan, son destruidos por el poder de Dios. Porque a final de cuentas, mis amados hermanos, nos damos bien clara la idea y vemos correctamente que ningún imperio ha prevalecido por largo tiempo. Dios le pone el fin en el momento adecuado. Y en eso empieza un cántico celestial. Los grandes coros del cielo cantan aleluya. Cuando la Gran Babilonia, cuando esos regímenes, cuando esos imperialismos, totalitarismos se ven destruidos. Amén. Entonces, por eso el apóstol Juan, en el versículo 1 del capítulo 19 de Apocalipsis, dice: después de esto, después que fue destruido, después que fue derrocado, por ejemplo, en aquel momento, Babilonia, dice: oí en el cielo un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba aleluya. Por lo tanto, vemos cómo alaban a Dios porque se ha hecho justicia. Y tú y yo, en el nombre de Jesús, recibimos la justicia del Eterno, recibimos la justicia de lo alto, y por eso podemos cantar aleluya, alabando a Dios, porque la justicia divina opera en nuestras vidas ahora. Los juicios de Dios pues son verdaderos y justos, mis amados. Por eso dice el versículo 20: alégate, oh cielo, por lo que ha sucedido. Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes. Entonces, mis amados hermanos, la palabra aleluya se repite nuevamente en el versículo 3. La iglesia entera, la creación entera, nos postramos y alabamos a Dios que está sentado en el trono celestial, mis amados. Así lo dice el versículo 4. Y por tercera vez, en el versículo 4, se vuelve a repetir y se vuelve a clamar: amén, aleluya, que así sea, que todo mundo alabe a Dios. Amén. Finalmente, por cuarta vez, dice en el versículo 6, después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el retumbar de potentes truenos que exclamaban aleluya. Mis amados,
Hemos visto que cuando en la palabra de Dios se repiten 2 veces las cosas, es porque Dios está haciendo énfasis en que lo que está diciendo nosotros lo debemos de atesorar aún más, que tenemos que poner y prestar especial atención. Pues ahora, cuando se repite 4 veces en una porción bíblica tan corta, es porque Dios súper enfatiza lo que nos está demandando. Alabemos a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Eso es lo que leemos en este corto pasaje bíblico, pero es lo que nos da una información grandísima, mis amados, porque aquí es cuando comienza la celebración en nuestras vidas. Por eso justamente dice ahí entre el versículo 7 y 8 de Apocalipsis 19, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Ese es el anhelo de nuestro corazón, llegar a ese momento cúlmine, a ese momento glorioso. Las bodas del Cordero son nada más y nada menos que el desposorio de Cristo con su iglesia. Eso lo podemos ver allí en Efesios 5:32 y después lo vamos a repetir en estos días en Apocalipsis 21:2. Esto va en contraste muy marcado con los llamativos vestidos de la adúltera y de la promiscua Babilonia, del versículo que se estudió el día de ayer en Apocalipsis 18:23. ¿Ok? La iglesia ahora está vestida de un simple pero hermoso lino fino, limpio, resplandeciente. Nosotros como iglesia, mis amados, no tenemos por qué ostentar oropel, no tenemos por qué demostrar nada adicional, no tenemos por qué hacernos un ajuar, un vestido pomposo que llame mucho la atención, porque para nosotros la simpleza, pero la pureza de que Dios está con nosotros debe ser lo que verdaderamente se realce, lo que verdaderamente se dé a notar. Por lo tanto, Dios provee una limpieza y sobre todo una vestimenta gloriosa de lino fino, algo que en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento era valiosísimo. No era ostentoso, pero era de un valor incalculable, mis amados. Hermoso. Y era limpio y resplandeciente. Amén. Eso lo leemos ahí en el versículo 8 de Apocalipsis 19. Ahora, ustedes y yo, simplemente el Señor nos ha revestido de algo glorioso, que es la justicia de Cristo en nuestras vidas. Amén. Fíjense bien cómo es esto, cómo debemos comprender la palabra de Dios. Dios nos está dando mucha luz, mis amados hermanos, para entender uno de los libros más complejos y complicados, pero el Señor nos da luz para ir poco a poco entendiendo. Y entre más veces tú leas la palabra de Dios, entre más veces tú verdaderamente te atrevas a no solamente leer por leer, sino escudriñar, meditar, profundizar en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que Dios te da una riqueza literaria, una información valiosísima. Se revela Dios a sí mismo en la palabra de Dios. Por lo tanto, es por eso que nosotros tenemos que estar constantemente atendiendo a su palabra, escuchando su voz por medio de la palabra. Imagínense que lo que nos está declarando aquí en el versículo 9 del capítulo 19 dice que es esto que estamos leyendo, es la gran y eterna celebración de la cena de las bodas del Cordero. Y lo glorioso es que tú y yo estamos siendo convidados. Ya nos llegó, desde el día en que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, te llegó la invitación para poder asistir a esas bodas. Y honestamente, mis amados hermanos, es la mayor bendición de todas las bendiciones que podemos recibir.
Tú y yo podemos recibir una bendición económica. Gloria a Dios. Tú y yo podemos recibir en este momento la bendición de la salud, de la sanidad física. Gloria a Dios. Tú y yo podemos recibir la bendición de una pareja en el corazón de Cristo. Mi esposa, mi esposo. Gloria a Dios, mis amados. Podemos recibir la bendición en este momento de hijos naturales, de hijos de nuestra sangre. Gloria a Dios, podemos recibir en este momento la bendición de poder tener hijos espirituales a los cuales nosotros les compartimos la palabra y vienen a la aceptación de Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Gloria a Dios, todo eso es una bendición. Pero la mayor bendición de todas las que tú has podido recibir es la invitación a las bodas del Cordero, porque esa es tu entrada legal al reino de los cielos. A ser partícipe de absolutamente todo en el reino de los cielos. Cuando tú y yo hemos de ser desposados y ya pasaremos de ser novias o la novia de Jesucristo para ser la esposa de Jesucristo y gloriarnos, celebrar por toda una eternidad en esa condición, mis amados. El resto del Nuevo Testamento nos cuenta constantemente que estamos convidados. O sea, de aquí a que acabemos Apocalipsis. Pero tienes que elegir aceptar la bendición. Para aquellas personas que aún no han decidido por seguir a Cristo, que todavía están entre, híjole, mejor me quedo haciendo lo que me gusta, sigo bajo la corriente de este mundo o sigo a Cristo y están en esa disyuntiva, pues para poder ser convidados a las bodas del Cordero, pues tenemos que elegir aceptar esa invitación. ¿Y de qué manera se elige? Pues simplemente declarando a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptándolo en nuestro corazón, haciendo teshuvá, un arrepentimiento genuino y viniendo por fe a los pies de Cristo. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que enseñar a la gente. Por lo tanto, pues no es de sorprender que Juan quiera postrarse a los pies del ángel y adorar, porque de repente ve algo glorioso. Imagínate que tú de repente ahorita te encontraras con un ángel, con un ente de luz. ¿Qué harías? Pues al apóstol Juan de repente le dio por adorar a ese ángel. ¿Por qué? Porque él le había revelado muchas cosas, le estaba enseñando muchas cosas de lo que habían de suceder. Pero tú y yo tenemos que ser bien claros ya. De hecho, Juan el apóstol en ese momento le quedó bien clara esa posición del ángel. No debemos adorar al mensajero, sino solamente debemos adorar a aquel de quien se trata el mensaje. Y por eso el ángel le dice, adora solo a Dios. A mí me da mucho gusto escuchar al hermano Jorge Rivera cuando predica, cuando nos enseña. Dice, yo solamente soy el cartero, ¿verdad? Por lo tanto, mis amados hermanos, como les he dicho en algunas otras ocasiones cuando nos despedimos, y dicen, gracias hermano Jorge por su palabra. Hermanos, no es la palabra de Jorge, no es la palabra del pastor Luis Fernando, no es la palabra del obispo Héctor, es la bendita palabra de Dios. Y a quien debemos agradecer es a Dios. Sí podemos decir, hermano Jorge, muchas gracias por habernos compartido la palabra de Dios, o en su defecto, lo mejor es gracias a Dios por su bendita palabra que ha sido expuesta a nuestras vidas y que ahora comprendemos un poquito más. Porque si no lo hacemos de esa manera y seguimos agradeciendo por la palabra del hermano, del pastor, pues estamos rindiendo de alguna manera una especie de adoración, reconociendo que es la palabra del pastor o la palabra del hermano la que opera en nuestras vidas. No, mis amados. La única palabra que opera en nuestras vidas, la que verdaderamente nos traerá a la bendición del conocimiento de quién es ese Dios verdadero, es la palabra de Dios, específicamente. No hay más. Entonces, agradecer a Dios por su bendita palabra es lo mejor que podemos hacer. Y lo mejor de todo también es ir y contarle a los demás
lo que Dios está haciendo en tu vida, los cambios que estás viviendo, la transformación que estás llevando a cabo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ti? Y como ayer decía el obispo Héctor, pues tenemos un objetivo que seguir, que es transformarnos al carácter de Cristo, al conocimiento de Dios y venir a experimentar la vida eterna teniendo conocimiento de a quién estamos adorando. Entonces, ¿debemos contárselo a los demás? Es importante porque en el último versículo que leímos el día de hoy, el versículo 10 de Apocalipsis 19, dice que el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Y nosotros tenemos que aprender a contar lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Hay que darle gracias a Dios porque la historia de este universo va a terminar un día y va a terminar en algo glorioso. Va a terminar en aleluya, en alabanzas, en acción de gracias, en adoración, porque nosotros continuaremos por la eternidad. Este universo, este mundo, este sistema de cosas, un día va a terminar. Pero el Señor ya nos mostró a ti y a mí que hemos confiado en ese Dios vivo y verdadero, en cómo va a terminar. Para ti y para mí va a terminar en aleluya, alabanza, gloria. Gracias, Señor, adoramos al Rey. Es así como va a terminar todo esto para nosotros. Y obviamente tú y yo continuaremos en la eternidad en adoración, en alabanza. Desgraciadamente para las personas que decidan lo contrario, que no quieran recibir la invitación, que rechacen la invitación a las bodas del Cordero, pues su mundo, su universo, su vida misma terminará en el lago que arde con fuego y azufre. Terminará en donde no se dará un gloria a Dios, un aleluya. Terminará en los abismos, en la oscuridad. Allí terminarán todas esas vidas, mis amados. La gloria sea para el Señor, porque gracias a Él, que sus juicios son verdaderos y justos, que ahora imperan en nuestra vida, ¿verdad? Podemos ahora mirar al futuro, aguardando ya ansiosos las bodas del Cordero. Por eso podemos decir como el versículo 7 dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria a Dios. Así es como debemos estar en todo momento, mis amados. Alegres, gozosos, dándole la gloria al único que se la merece. Porque tú y yo ya tenemos la invitación, ese don inmerecido, esa gracia, ese regalo, ese favor que Dios nos ha dado, de no solamente habernos creado, sino que ahora, mis amados hermanos, nos ha escogido, nos ha apartado, nos ha hecho santos para la gloria de su nombre. Nos ha dado la invitación para las bodas del Cordero, en donde ustedes y yo estaremos participando activamente. La gloria sea para el Señor. Esto es glorioso, mis amados hermanos. Dios nos llama para ir rectificando nuestras vidas, para que nuestra vida se vaya construyendo en el cimiento sólido de nuestro Señor Jesucristo, en la roca verdadera. Nos llama a construir nuestra vida a partir del cimiento, de esa piedra angular que es Jesucristo. La gloria sea para el Señor, porque ustedes y yo ahora estamos ya construyendo nuestra vida en ese sentido. Nos llama a reconstruir y a construir su iglesia, la iglesia de Jesucristo. Tenemos que ser partícipes de esa acción. Una de las maneras, mis amados hermanos, en las que Dios nos guía es poniendo ideas en nuestro corazón. ¿Qué ha hablado Dios a tu vida en estos últimos días? Verdaderamente, ¿qué has aprovechado de este tiempo de devocionales? ¿Cuánto te ha bendecido Dios? ¿Cuánto has cambiado verdaderamente? Hoy es el día, mis amados hermanos, de que Dios siga obrando en nuestras vidas, pero tenemos nosotros que hacer
un ejercicio en donde veamos qué estoy aprovechando de esto, qué me queda de todo lo que escucho, qué me queda de lo que leo, qué me queda de lo que estoy atendiendo. Mis amados, nos tiene que quedar el crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que ir creciendo y de esa manera también ponernos en pie por respeto al que está sentado en el trono. Así como el rey Jorge II, cuando escuchó la alabanza propiamente, el estribillo de el Aleluya de Händel, así tú y yo nos podamos poner de pie por respeto a la palabra de Dios, por respeto a Dios, y alzar nuestras manos y también entonar ese estribillo. Aleluya, 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 al que vive, al que reina, al que es y al que será. Alzar las manos en alabanza, mis amados hermanos. En aquel tiempo bíblico era práctica común tanto del pueblo judío, pero también ya lo era como de los primeros cristianos. Levantaban sus manos, mis amados hermanos, en adoración, en rendición. O sea, cuando se levantan las manos es porque uno se rinde, porque uno no puede actuar ya. No tiene uno nada como para poder actuar en contra de alguien, en contra del Rey de Reyes. Cuando levantamos nuestras manos, lo único que le mostramos es nuestra necesidad de Él. Y mis amados, nosotros tenemos que aprender que el gesto más antiguo de adoración es con los brazos levantados, extendidos al cielo. Este gesto es una forma radical de alabanza. Este gesto expresa nuestra apertura a Dios a la vez que nuestra apertura también en amor hacia los demás. Entonces, tenemos que tomar en consideración, mis amados hermanos, que todos nuestros encuentros para alabar y bendecir a Dios, como les he dicho, son las micrás, son los anticipos de lo que va a pasar en la eternidad, pero también es una participación en este momento de la gran alabanza que se le está rindiendo al Dios Todopoderoso en el cielo, porque nos unimos al eterno coro de aleluya, de alabado sea nuestro Dios. Mis amados, nosotros tenemos que ver que nuestras alabanzas, si pudiéramos estar en ese lugar en este momento, veríamos y escucharíamos cómo resuena como un eco y se está anticipando la gran alabanza que se declara ahí en Apocalipsis 19, de lo que acabamos de leer, del 1 al 10, esa alabanza gloriosa. Entonces, mis amados hermanos, voy a citar a la hermana Joyce Meyer, que dice: cada día Dios nos da un regalo santo y precioso de su parte, y tú y yo debemos disfrutarlo completamente. El gozo es poderoso. Nada libera más el gozo sobrenatural en nuestras vidas que ser una bendición para las demás personas, que poder levantar nuestro cántico nuevo, nuestra alabanza, nuestra aleluya. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. El regalo de que tú y yo podemos adorar al Rey de Reyes, unidos al coro celestial. Amén. Hay que darle gracias a Dios, porque hay tantas bendiciones por las cuales alabar al Rey. Enumera lo que Dios ha hecho por ti. Enumera tantito las bendiciones que tú has sentido y percibido que Dios ha traído a tu vida. Y por cada una de ellas dile: te alabo, Señor. Aleluya, bendito Dios. Grandioso es tu nombre, glorioso, majestuoso eres tú. Por ejemplo, alabar a Dios y decirle: te alabo, Señor, por la venida de tu Hijo Jesucristo a la tierra. Te alabo, Señor, por ese gesto de amor incondicional que mostró nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Y hoy, Padre, te quiero dar gracias, quiero alabar tu nombre, decir y cantar aleluya, porque anticipamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora podemos ya visualizar, ahorita tú ya puedes abrir tu vista espiritual y ver las fiestas de las bodas del gran Cordero, del Cordero inmolado, del Cordero de Dios, que ya tendrán lugar en su momento. Y levantar una gran alabanza y adoración junto con todos los seres celestiales, que durará para siempre. Aleluya. Aleluya, mis amados hermanos. La gloria sea para el Señor por siempre y para siempre. Un día estaremos viendo cara a cara esa condición y la gloria sea para el Señor. Amén. Es el tema del día de hoy.